Durante el fin de semana mucha gente se asustó. Estamos hablando de aproximadamente 3 millones de personas. ¿Por qué? Porque bueno, empezó a circular de que bueno, vas a pasar del monotributo a ser autónomo y esto implica una muy superior tasa impositiva, más impuestos, más pago, más de todo. Lo que mucha gente se ha preocupado porque no todos tienen el cuero para pagar esto y por lo tanto vamos a ver el tema en cuestión. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero tener un excelente día. Empecemos. Esto surge de una publicación de Clarín donde mencionan que afectaría a unas 3 millones de personas, pero acá hay algo interesante. Primero, ¿afectaría a tanta gente de salir? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque tendrían mayor tasa impositiva, más cosas a pagar, pero acá viene un detalle. Primero, que es un borrador de interno del Ministerio de Economía, lo que me lleva a pensar, che, seguramente, como es un borrador, habrán varios borradores distintos referente hacia el mismo asunto. Así que vieron uno de varios. ¿Cómo sabes que ese va a ser el elegido para tomar algún tipo de medida? Para impulsarlo en el Congreso o algo referente. ¿Cómo lo sabes? No podés saberlo. Esto es interesante porque al fin y al cabo todos los medios se agarraron de mira, este borrador ya dice lo que va a pasar y pánico. No. Un borrador que ni siquiera es lo que se plantea poner como texto final no puede ser considerado como tal. No se puede. Incluso el mismo Clarín decía, esto viene por recomendación del FMI, que hacer estas medidas, no, solucionar un problema. Ahora, el cómo vas a solucionar el problema, bobe. Es como cuando, por ejemplo, a Massa le dijeron, che, gasto, reduzcamos gasto. Bueno, ¿cómo lo hago? Bobe. La recomendación que yo te puedo dar es esta y esta. Pero bobe. En este caso es exactamente lo mismo. Che, te recomiendo que hagas esto porque necesitas esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Vos fíjate. Y por ende empiezan a salir borradores de posibles medidas a tomar. ¿Se entiende? Ahora, ¿este es el único? No, deben haber más que no trascendieron. Quizás porque no les gustaron, no salieron o lo que sea. Además, ¿qué pasaría de implementarse este borrador que han mostrado los de Clarín? Sería un fuerte cachetazo para toda la sociedad en su conjunto, no solamente para los monotributistas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los monotributistas no es solamente el kiosquito de la esquina. Puede ser un profesional que trabaja por cuenta propia, pueden ser varias personas, lo que llevarían a que tengan que pagar más IVA, ganancias, aporte por separado, declaraciones juradas mensuales y anuales, afrontar anticipos, retenciones y muchos más problemas, más que nada burocráticos. Así que esto sería un problema. Sin embargo, el mismo borrador tiene una posible solución. Ahora, para entender la posible solución, tenemos que entender la magnitud del problema, pues si no, no vamos a entender una mierda. ¿Cuánto paga hoy más o menos un monotributista? En torno a 28 lucas mensuales. No es tanto. ¿Cierto? Ahora, un autónomo, ¿cuál es el piso que paga? 100 lucas. Ahora, pensá en un negocio pequeño. Pasar de 28 a 100 es 4 veces más, lo que implicaría de que posiblemente tenga que cerrar su pequeño negocio. Si no estamos hablando de un profesional por cuenta propia. Siempre me gusta mencionar los negocios pequeños. Así que en ese caso tendría que inevitablemente cerrar sus puertas y eso sería un serio problema. Porque si vamos a lo que es el autónomo, varía entre 100 lucas y 500 lucas. O sea que no estamos hablando de que solamente puede ser un 4 veces más. Puede ser muchísimo más. Lo cual llevaría a inevitablemente que ese negocio que cierre, algo va a tener que hacer el dueño y laburar de algo. Y acá es donde entra la posible solución, ya que se habla de una reducción de impuestos a aquellas personas que contraten a aquel que ha sido o es monotributista. Y acá pueden surgir muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué tanto es la reducción? Ok, estamos hablando de pasar de un 25,5% de aporte del empleador hacia el Estado a un 17% y por parte del empleado al Estado pasar de 17 a 13%, lo que implicaría más guita en el bolsillo del empleado. Pero recordemos que no sería a todos los empleados, sería solamente a aquel que fue monotributista. Y esto también puede generar muchas preguntas. Este tipo de medidas no solamente genera que aquel negocio que es muy pequeño tenga que dejar de competir para poder el más grande absorber a aquel pequeño dueño como empleado, ¿sí? Sí, a menos que estemos hablando de aquellos que aún así se resignan a hacer el cambio y se resignan al mismo tiempo a cerrar sus puertas, lo que llevaría a un sistema más informal. O sea, vamos a ponerlo así, este borrador lo que implicaría es de salir tal cual,
más negocios en negro, muchos más negocios en negro, más personas que en vez de pagar un monotributo prefieren hacerlo de forma por debajo de la mesa. Opción 2, más negocios que vayan cerrando, pequeños, ni medianos, ni grandes, pequeños. Estamos hablando de negocios quizás barriales, negocios muy, muy chiquititos. Y ese negocio que ha cerrado, el dueño irse a laburar a una empresa, porque a la empresa le va a salir más barato y él va a obtener mayor ganancia. Hasta acá uno puede decir, bueno, entonces sí puedes llegar a ser un ganar-ganar. No, la respuesta es no. Porque todo negocio, por más chiquito que sea, si reinvierte, va a crecer. Y mientras más grande un negocio, más puestos de trabajo brinda. Y por lo tanto, de ser este borrador implementado, sería un cachetazo fuerte a la economía del país. Más que nada en el corto plazo. En el mediano y largo plazo puede acomodarse, pero acá estamos hablando de si es una medida para solucionar problemas de ahora, es un desastre. Ahora, Milei sí salió a hablar de este tema. ¿Y qué es lo que dijo? Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan patente de periodistas. Otra vez se la agarra con los periodistas. Ponete en su lugar un segundo así. Estás a cargo del país, sale del Ministerio de Economía un borrador que los medios lo utilizan exclusivamente para decir, mirá, esto es lo que van a hacer, esto es lo que van a presentar. Y algunos medios ni siquiera dicen van a presentar o lo que quieren hacer. Algunos te dicen directamente, mirá, esto pasa. Como si ya estuviera todo resuelto, como que si ya perdieras todo, como que si ya tuvieras que aumentar los impuestos que vas a pagar. ¿Se entiende? Ante esa premisa, ¿tiene o no un punto? Quizás el modo de decirlo no es el correcto, porque decir delincuentes no es el modo correcto. Lo acepto. ¿Pero es mentira lo que está diciendo? No. Pésele a quien le pese. Otra de las cosas que menciona, están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y a la modernización laboral. Pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar. ¿Ves? Eso significa de que esto sí lo quieren hacer. Puede ser. Ahora, la pregunta es, ¿en qué contexto? ¿Y bajo qué reglas? Te lo voy a poner así. Si esto mismo se presentara hoy, es lo peor que puede hacer. Lo peor. Sería el cachetazo más fuerte a la sociedad argentina. Sin embargo, si hablamos de que primero va la reforma laboral, después la tributaria, y esto entra en la tributaria, por ejemplo, estamos hablando de que una baja de impuestos y de burocracia puede hacer que el panorama sea muy distinto al que estamos hablando hoy. Porque no sería lo mismo pasar de, che, pago 28 lucas a tener que pasar a pagar 100, a decir, pago 28, pero redujeron ganancias, redujeron el IVA, redujeron la burocracia, redujeron. Y ya en vez de pagar 28, capaz que pago 50. ¿Sí? ¿Sigue siendo un fuerte cachetazo? Sí, pero ya no es 4 veces más. Quizás termine pagándose lo mismo, quizás termine siendo algo gradual, quizás. Pueden pasar 1000 cosas y eso es lo que mucha gente no entiende. Cada cosa que agarran, que es un borrador para el futuro, lo agarran, lo analizan bajo la premisa y el contexto de hoy. Y eso está mal porque vos no ves el futuro. Y eso hay que tenerlo muy en claro porque vos no sabés qué es lo que va a pasar con los impuestos de acá a un año y medio, a 2 años. No sabés. No sabés qué es lo que va a pasar con la reforma tributaria o con la reforma laboral en el Congreso. Ni siquiera sabés si la van a aprobar. Por lo tanto, sacar conclusiones para generar miedo en la sociedad solamente a base de lo que se crea a base del concepto y el contexto del día de hoy es una reverendísima pelotudez. O si quieren, lo pongamos en las mismas palabras de Milei. Inventar mentiras para generar ruido. Más clarito que eso no se me ocurre. Bueno, en fin, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.